Vengo. Bueno, pues personajes similares de todo este entorno de la ultraderecha cubano-americana, bueno, no sé si es un nombre muy correcto, de origen cubano, pues son los que también se presentan en el Parlamento Europeo para pedir, están buscando un doble bloqueo, que la gente en Cuba ya de las carencias más absolutas pase al hambre. Están buscando que la Unión Europea implante un bloqueo añadido al que tiene Cuba, al de Estados Unidos. Rosa María Payá y José Daniel Ferrer, dos gusanos de los que además viven del dinero que les paga el gobierno de Estados Unidos. Rosa María Payá tiene ahí su salario, que es conocido, es pagado por el gobierno de Estados Unidos a través de varias de sus agencias. Y no solamente eso, sino que está propuesta ahora ya para ser funcionaria orgánica, o sea, ya pertenecer al gobierno de manera directa y representar a Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Pero bueno, ya es una funcionaria de facto de esa mafia y de ese gobierno. Bueno, pues ambos gusanos pedían un segundo bloqueo económico contra Cuba desde Europa en una videoconferencia en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Allí pintaban una realidad apocalíptica de Cuba, en la cual decían algunas cosas que son verdad, y es la durísima situación económica, ¿no? Pero estaban hablando de la situación económica provocada por ellos, provocada por las sanciones y el bloqueo que apoyan. Porque Rosa María Payá ha participado en manifestaciones con micrófono en mano en Miami, pidiendo, reclamando que haya más embargo, es el término que utilizan, contra Cuba. No se conforman con lo que hay, quieren más. Quieren más asfixia al pueblo cubano. Quieren destruir más ingresos al país, que esos ingresos son los que sirven para que haya medicamentos o viviendas o educación en Cuba. Ellos quieren la miseria más absoluta del pueblo cubano. Y han ido al Parlamento Europeo a través de esta videoconferencia reclamando el fin del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba y detener todo financiamiento a la isla. ¿Qué quiere decir todo financiamiento? Esto es como si la Unión Europea estuviera financiando a Cuba, ¿no? Hay algunos proyectos de cooperación de la Unión Europea, lo mismo que hay con decenas de países del sur global del mundo, de África, de América Latina, a través de ONGs o con financiación directa que sirven para apoyar a cooperativas, reparar algunos hospitales. Bueno, eso, que es muy poco además, se lo quieren cargar también estos. Están reclamando eso, son sinvergüenzas, no, lo siguiente. Esta gente son de la categoría de humanos, han pasado a la de bestias, ambos dos. Y dicen que el gobierno cubano ha sumido a los cubanos en el hambre y la miseria. No, vosotros dos colaboráis con un gobierno que impacta en las condiciones de vida de un pueblo absolutamente inocente, pero que ha cometido el pecado de rebelarse contra un imperio criminal que no solamente vive de lo que expolia al mundo, sino que encima a quien se levanta un poco la cabeza con dignidad, como el pueblo cubano desde hace ya 6 décadas, le quiere hundir en lo que ellos dicen, el hambre y la miseria. Ese es el objetivo de esta gente. Bueno, a ver, hay que decir que esta gente son de muy lejano origen cubano y que son gente que están, primero, mimetizadas con la política, con la ideología y la política del imperialismo de Estados Unidos como potencia imperialista que es. O sea, son de muy lejano origen cubano, tienen nacionalidad estadounidense, que eso, bueno, eso es legítimo, cualquiera tiene otra nacionalidad, pero no es eso, es que ellos representan lo peor de lo peor dentro de las distintas, en este caso de la administración actual de Donald Trump, pero son personas que ideológicamente y políticamente están situados en el centro digamos, de lo más reaccionario de la política de Estados Unidos y también
del genocidio que significa mantener, es un acto de genocidio que mantener un bloqueo económico, financiero y comercial que, lejos de aminorar, quizás en la administración de Obama hay que destacar que hubo tímidas medidas que aflojó el bloqueo y permitió, se vio un levantamiento de la economía, de la sociedad, muy esperanzador, que después llegó, ya saben, la otra administración y borró eso, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que esta incalificable gente han hecho de la politiquería barata, de la mentira, de la manipulación y del odio contra Cuba un negocio, una forma de vida. Una forma de vida, un negocio, pero es que eso es de escándalo cuando uno escucha a esta gente, a esta gentuza, a estos miserables, a estos malnacidos, hablar de que Cuba, que la miseria, sea una miseria, pues entonces de verdad que ponen un escenario apocalíptico, pero no dicen, aunque fuera, no dicen el origen, el por qué, no mencionan, no tienen la decencia. Y su responsabilidad. No tienen la decencia de decir, Cuba tiene esta situación, pero es verdad que Estados Unidos tiene y mantiene una guerra económica contra ese país. Que levante la guerra y veremos. Exactamente. Y que diga, que tengan el valor de decir que el pueblo cubano es un pueblo noble, es un pueblo trabajador, es un pueblo con cultura y que no merece una guerra económica como esa, porque además es ilegal. Es un acto de genocidio. Entonces, que esta gente que están representan los intereses de una potencia extranjera, de una potencia, bueno, que no es extranjera para ellos, porque es su país, realmente es su país. Una potencia criminal. Una potencia criminal. Y entonces que se ponga a defender, incluso buscando en la Unión Europea, fíjate que también ese es otro tema, la posición común que impulsó el expresidente del gobierno español, volver a esa. José María Aznar, que quieren regresar ahí. Bueno, tienen que darse cuenta que aquello, aunque es como un apoyo a la política de la administración Bush, que es la misma, el bloqueo ahí contra Cuba, el recrudecimiento del bloqueo. Bueno, la posición común europea impulsada por este señor, José María Aznar, era amigo y admirador de Bush, de la administración Bush, pues bueno, para reforzar más una política absolutamente criminal, sancionada en la Asamblea General de Naciones Unidas ya en 31 ocasiones, exigiendo el levantamiento de esta política, que es ilegal. Bueno, esta gentuza, la Payá, el otro, hay que ver la trayectoria de la Payá y la trayectoria del Ferrer. Hay que ver que incluso dentro de sus mismas filas ha sido acusado por maltratador, de lo peor también que hay. Entonces, claro, participa el Parlamento Europeo para denunciar la violación de derechos humanos en Cuba, la violación. ¿Y por qué no tienen esa sensibilidad ellos para denunciar el sistemático y cotidiano maltrato de la policía de Estados Unidos contra personas, contra incluso niños, niñas, como hemos visto recientemente, como un policía esposa a una niña de 7, 8 años, un niño autista, fue baleado, lo cosieron a balazo, también en Estados Unidos. Murió, ayer mismo dio la noticia que falleció, 9 balazos recibió un niño. Entonces, sin embargo, esas barbaridades ellos no son capaces. Es que ahí están demostrando lo que son. No son capaces de levantar su voz contra eso, contra la violencia policial. Todos los días asesinan a una persona negra en Estados Unidos. Todos los días. Hay una violencia policial que es orgánica
dentro de la sociedad de los Estados Unidos, es el sistema imperialista que tiene en una de sus, la industria del arma, pues también una pieza que es de permanente acoso, peligrosidad a la población de Estados Unidos. Ahí no puede nadie hablar con un policía, mire, me equivoqué, o lo esposan, le caen a patada o le meten un balazo, o lo cosen a bala, como hemos visto. Pero bueno, todas estas barbaridades, que es una violación de derechos humanos, como violación de derechos humanos, la precariedad de gran parte de la población que no tiene servicios médicos, no tiene... Y acaban de recortar un tercio y el presupuesto de salud. Exactamente. Entonces, todo eso tendría que estar también en la agenda de ellos como violación de derechos humanos. ¿Por qué no se dirigen a esa? Y los males de la sociedad, las personas que andan en la calle, malviviendo, muriendo, que en cualquier lado, en San Francisco, en Los Ángeles, en Miami mismo, las balaceras diarias. Ese es el modelo sociedad, esa es la democracia. Y le tenía que dar vergüenza a Rosa María Payá jugar con la muerte de tu padre. Exactamente. Construir una mentira absoluta de la muerte de tu padre. Porque tu padre murió por el accidente provocado por Ángel Carromero, ese dirigente o exdirigente del Partido Popular, en su viaje a Cuba, cuando fue a ayudar a llevarles dinero a tu padre y a otros. Y en su conocida biografía de conductor suicida, vamos a decir, entre comillas, porque tenía un montón de multas de tráfico en Madrid, que no las había pagado, por cierto, que tenía retirado el carné de conducir. Bueno, pues luego fue a Cuba y él es el que provocó la muerte de tu padre. Y eso fue probado. Pero luego te has inventado tú, junto con Ángel Carromero y con toda la mafia de Miami, te has inventado una historia de que si un coche les perseguía, que si les impactó, que si lo asesinaron. Un cuento que no se cree nadie, más que la gente que se cree que el bloqueo no existe, que el bloqueo afecta al gobierno cubano pero no afecta al pueblo. Pero ¿a quién vas a engañar? Estáis construyendo no solamente una mentira, sino estáis construyendo un crimen contra todo un pueblo, lo estáis apoyando.